Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a darle continuación a la clase del área de ciencias sociales. Recuerda que ya hemos venido entrando a la etapa republicana del Perú, pues ahora vamos a tratar un tema que ha acontecido paralelamente al primer militarismo. Estamos hablando de la Confederación Peruano-Boliviana, situada entre los años 1836 al año 1839. Para hacer un recuento de lo que ya hemos venido hablando, vamos a ver cuáles fueron los antecedentes. Estos antecedentes son, por ejemplo, el gobierno de Santiago Salaverry. Recuerda que él ha gobernado el Perú un periodo corto, pero ¿por qué? Porque él ha muerto, pues asesinado dentro de una batalla. Y justamente esa batalla se ha dado en las milicias por este hecho llamada la Confederación Peruano-Boliviana. Suceden dos batallas, la batalla de Yanacocha, que pues es la derrota de Gamarra, quien huye a Lima y se exilia luego en Chile. Mientras que en la batalla de Socabaya, Salaverry va a ser derrotado y va a morir fusilado. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué fue la Confederación Peruano-Boliviana? Vamos a hablar primero sobre las propuestas para esta formación de la Confederación. Recuerda que en esos años muchos caudillos militares no solo consideraron necesaria pues la unión de estos territorios, o sea, me refiero al Perú y me refiero a Bolivia, sino pues que elaboraron propuestas ¿para qué? Para la formulación de un solo Estado, obviamente que uniera a los dos países ya mencionados, pero que presentara a su vez una división interna en tres estados confederados. Este fue pues el proyecto original de la Confederación. Luego, no obstante, a partir de lo que ya se había planteado, cada caudillo planteó no solo diferentes formas de gobierno y manejo pues de los estados, sino que intentó convertirse en líder de la Confederación. Ahora, en este tema, pues vamos a ver que mientras Salaverry estaba en contra del proyecto, Gamarra pues lo consideraba como una respuesta al centralismo limeño. Recuerda que desde la época republicana todavía, y desde el virreinato, siempre todo con respecto a la economía, política, sociedad, etcétera, estaba centralizado, ¿dónde? En Lima. Y Santa Cruz como una forma de ¿qué? De otorgar un papel protagónico al territorio boliviano. Bien, ahora dentro de esta guerra pues hemos tenido presidentes simultáneos dentro de la Confederación. Por ejemplo, vamos a tener pues primero el concepto de lo que fue la Confederación. La Confederación fue un proyecto político-económico. Ahora, esto va a ser apoyada ¿por quién? Por sectores liberales, tanto de Perú como de Bolivia. Bien, ¿cuál ha sido el objetivo de esta confederación? Obviamente el predominio económico de ambos países en el Pacífico Sur. Ya recuerda que allí a la competencia están Argentina, está Chile, etc. Pero estos dos países van a buscar ello. Bien, vamos a pasar de cómo es que se ha formado esta Confederación Peruano-Boliviana. Bien, esta confederación ha sido creada gracias pues a un congreso de Tacna realizado en 1837, en la cual pues Santa Cruz,
queda como protector de la Confederación por 10 años. Eso es lo que se va a dictaminar luego de este Congreso. Ahora, antes de ello, antes de que se realizara este Congreso de Tacna, se había hecho un pacto. En junio de 1835, y la lucha entre facciones. Recuerda que Gamarra y Santa Cruz establecieron un primer acuerdo, pero como Santa Cruz no quiso que este proyecto dependiera exclusivamente del triunfo de Gamarra, entonces va a decidir realizar otro pacto, que fue llamado el Pacto de Junio en 1835 por los delegados de ese entonces, Santa Cruz y Orbegoso. El primero, o sea, me refiero a Santa Cruz, se va a comprometer a convocar 2 asambleas, en el norte y en el sur, para someter obviamente a votación el proyecto de la Confederación, mientras que el segundo, me refiero a Orbegoso, su ejército al servicio de la pacificación interna peruana. Entonces, tanto Gamarra va a decidir aliarse con Salaverry, que obviamente se oponía a la formación de la Confederación. Debido pues a lo irreconciliable de las propuestas, se iniciaron violentos enfrentamientos entre ambos bandos. Y en 1835 Gamarra huye a Lima, luego de su derrota frente a Santa Cruz. Salaverry pues va a iniciar los ataques en contra de los partidarios de la Confederación. Sin embargo, a inicios de 1836, pues va a ser derrotado Salaverry, como ya habíamos visto anteriormente, en la batalla de Socabaya. Si bien es cierto, en algún momento Santa Cruz prometió respetar la vida de sus contrarios, al obtener pues una victoria definitiva, ha preferido aplicar la sentencia de muerte. Y Salaverry pues va a ser fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa un 18 de febrero de 1836. ¿Cuál era la situación política a mediados de 1835? Salaverry gobernaba con mano férrea y diligente la mayor parte del Perú. Su autoridad se había extendido rápidamente. Recuerda que este es reconocido por haber sido el primer presidente más joven del Perú. Luego tenemos a Orbegoso, quien se mantenía en Arequipa en su investidura pues, de mandatario legítimo en Arequipa. Luego tenemos a Santa Cruz, quien era actualmente en ese año, en 1835, presidente de Bolivia. Esperaba pues la primera oportunidad para intervenir en el Perú. Y por otro lado tenemos a Gamarra. Gamarra estaba refugiado en Bolivia. En convivencia con Santa Cruz, pues se preparaba para conspirar en contra del gobierno peruano. Ahora, cuando ya hablamos de la Confederación, estamos hablando de las 2 victorias de las fuerzas partidarias de esta, tanto de Orbegoso y de Santa Cruz. Ellos van a convocar, como ya les mencioné anteriormente, en 1836, según lo pactado en las asambleas de Sicuani, que se reunió a los bolivianos, y Huaura en el norte. Las 2 van a aprobar la Confederación y van a elegir como presidentes, escucha bien, a Pío Tristán. Mira, fíjate aquí en el mapa, a Pío Tristán por el estado surperuano, ¿ya? Ahí están viendo a Pío Tristán, a Orbegoso por el estado norperuano, y tenemos a Bolivia como gobernante a Santa Cruz. Bien, el establecimiento de esta confederación se va a dar en el Congreso de Tacna, como ya lo he mencionado en esta parte. Luego, pues, de una entrada triunfal en la capital, Santa Cruz establece oficialmente un 28 de octubre de 1836
la Confederación Peruano-Boliviana. Luego, seguidamente, se va a iniciar la discusión sobre la estructura del nuevo Estado y la redacción, pues, de una nueva constitución en el Congreso de Tacna. Ya para el año 1837, representantes, pues, de los 3 estados van a jurar lealtad a la Confederación en el Pacto de Tacna. Y obviamente se va a promulgar la Constitución también llamada Tacna. Ahora, que fue obviamente de corte conservador y autoritario. Dicho documento otorgó pues a Santa Cruz el cargo supremo de protector. Protector de la Confederación por 10 años. Ahora, las principales obras que va a realizar la Confederación son las siguientes. Se llevó a cabo, por ejemplo, la recopilación de censos regionales que arrojaron una cifra más o menos de 1.003.073 habitantes, 73.000 habitantes repartidos en el norte y sur del Perú. Luego, pues, se adaptaron y aplicaron códigos judiciales franceses, descartando, pues, la reglamentación colonial utilizada hasta ese entonces. Y por último, pues, se estableció el reglamento de comercio y aduanas y se decretó, escucha bien, puertos libres, tanto en Paita, tanto en Callao, tanto en Cobija y en Arica. Obviamente, estos puertos servían ¿para qué? Tenían ese objetivo económico y geopolítico de Santa Cruz, que era convertir pues a este lugar pues centro comercial con el continente europeo. Bien, entonces, en pocas palabras, el objetivo de esta confederación era pues convertir a esto como un estado o como uno de los estados más poderosos de Sudamérica, lo cual pues va a despertar un recelo en los países como de Chile y Argentina. El primero pues liderado por el presidente Joaquín Prieto y el ministro Diego Portales por el lado de Chile. Consideró pues que era un peligro, sinceramente, para este equilibrio político de las naciones sudamericanas y que atentaba directamente contra el comercio chileno, ya que se había declarado pues puerto libre a Arica. Y pues se hacían cesiones a los buques que no anclaban en los puertos chilenos. Bien. Ahora, la oposición chilena ya se vio beneficiada con el respaldo de los exiliados peruanos en Chile, como por ejemplo Gamarra, Felipe Pardo Aliaga y Ramón Castilla. Estos pues contrarios a la Confederación, se comprometieron no solo a proporcionar información estratégica, sino también a participar en la dirección militar del ejército chileno. Ahora, ¿cuál ha sido la declaratoria de guerra? Veamos acá. ¿Cuál ha sido la declaratoria? Ya hemos hablado sobre cuál ha sido la oposición, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la declaratoria de guerra, que tiene que ver con el pretexto para esta declaración. Bien. Ahora, usando como pretexto, escucha bien, el apoyo otorgado de Orbegoso al expresidente chileno Ramón Freire, ya, enemigo político de Prieto, Chile va a tomar ese pretexto ¿para qué? Para declararle la guerra a la Confederación un 28 de diciembre de 1836. En mayo del año siguiente, el dictador argentino Manuel Rosas se unió a esta declaración, pero casi un mes después se retiró debido a presiones internas. Ahora, vayamos a la guerra contra la Confederación. Tenemos a los participantes que van a ser los exiliados peruanos y entre ellos lo más importante está Gamarra.
Tenemos a una primera expedición restauradora, conocida como pues la batalla de Paucarpata. Esa es la primera campaña, ¿ya? En ella, pues, esta campaña va a ser realizada en 1837 y va a ser dirigida por Branco Encalada. Allí tenemos, pues, una primera victoria de la Confederación en la cual se va a firmar el Tratado de Paucarpata, en la cual, pues, comprometió al Perú a pagar la deuda de la independencia contraída con Chile e incluso buscó establecer acuerdos comerciales. A pesar de ello, el Congreso de Chile no ratificó el tratado y el presidente Prieto mandó organizar la segunda campaña. Esa segunda campaña o segunda expedición está situada o llamada también la Batalla de Yungay, 1839, dirigida por el señor Manuel Bulnes, chileno, obviamente. Y va a estar apoyado por el sector conservador del Perú. Me refiero a Gamarra y me refiero a Castilla. La victoria será pues del Ejército Unido Restaurador. ¿Ya? Ahora, en esta batalla se va a decidir el desembarco en Ancón debido al clima hostil de Lima frente a la Confederación. A pesar que en Lima se proclamó el fin de la Confederación, los peruanos se negaron a unirse al ejército restaurador chileno. Y en agosto de 1838, el ejército chileno pues va a ganar esta batalla, ya la batalla de Yungay, y también por motivo por el cual pues el nieto, Orbegoso y Nieto se van a refugiar en el castillo de Callao. Santa Cruz consideró esto como un acto de cobardía y reemplazó a Orbegoso en la presidencia del estado norte por Ribagüero. Bien. Ahora, con la batalla de Yungay termina pues o es el fin de la Confederación Peruano-Boliviana. Finalizado el conflicto, Gamarra va a asumir por segunda vez la presidencia del Perú con el apoyo de Chile. Recuerda, dentro de este fin de la Confederación no fue sino hasta los inicios de 1839 que el triunfo chileno va a ser decisivo. Con la derrota del ejército confederado en la batalla de Yungay, y Santa Cruz admitió oficialmente su derrota frente a Bulnes y disolvió la Confederación. Luego se desterró voluntariamente a Guayaquil y finalmente se retiró a Francia, donde murió en 1865. Bien. Gamarra, que ya había sido nombrado presidente provisorio, decidió convocar a un Congreso Constituyente en Huancayo, que lo va a ratificar, vuelvo a repetir, como presidente constituyente en 1839. De este modo, pues, se va a iniciar el gobierno bautizado como la Restauración. Bien, chicos, entonces con esta explicación pues hemos culminado lo que fue la Confederación Peruano-Boliviana.